Hola, bienvenidos a otra sesión, otro podcast de transformación digital. El día de hoy vamos a hablar de tratamiento de datos personales y la regulación en Colombia. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Alejo, bienvenido a Transformación Digital y qué bueno que nos estés acompañando en esta oportunidad otra vez a hablar de temas interesantes. Hoy vamos a hablar de tratamiento de datos personales. Entonces ya veníamos hablando de bases de datos que tenemos en un podcast anterior. Las personas que quieran escuchar el podcast anterior, los invitamos a escucharlo. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema de tratamiento de datos personales, que también es una base de datos. Entonces, Alejandro, buenas tardes y ¿cómo estás? Hola Alejo, muchas gracias. Muy bien, gracias por esta invitación. Yo sé que este tema es una necesidad que tienen hoy todas las compañías, todo el mundo está como pensando en la protección de datos personales, entonces la idea es como aclarar los conceptos. Me parece genial. Colombia tiene algunos antecedentes de regulación sobre los datos. Podríamos arrancar por ese tema. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos en Colombia sobre la legislación y la regulación que existe? Bueno, muy importante eso porque nosotros en Colombia hemos trabajado como el habeas data financiero. Entonces, las entidades financieras han madurado mucho en el tema de protección de información personal, en el tema de ser responsables con el tratamiento de los datos, en el tema de habeas data, de como respetar la imagen de las personas en cuanto a este tema. Por ejemplo, en las centrales de riesgo, si yo he sido reportado y ya estoy al día, ellos tienen que cumplir con unos compromisos de manera que yo no quede allá. Una de las bases del tema en general de la protección de información personal tiene que ver con que si la información está desactualizada o está incompleta, puede ser falsa. Por ejemplo, si yo digo, Alejo me debe 20 millones de pesos, ese dato en un momento era cierto, pero en este momento que ya me pagó, ese dato no es cierto. Entonces, el estar desactualizado la convierte en falsa. Eso es muy interesante porque en realidad la información vemos que evoluciona a través del tiempo. Es decir, los datos personales van cambiando y la responsabilidad de las entidades que manejan datos personales es tenerlos actualizados porque si no, la información no es veraz. Eso es parte de los compromisos. Todos, cuando tratamos de información personal de alguien, tenemos unas responsabilidades. Eso lo vamos a trabajar todo en detalle porque es muy importante como unos conceptos básicos. Uno es ¿para qué tengo yo la información? Y otro es ¿cómo le doy tratamiento a esa información? Entonces la norma en Colombia empieza a evolucionar. Ya en el 2012 sale la ley 1581, que es la ley que se refiere a la protección de información personal en Colombia. La gente piensa pues como una ley más en las compañías, como otro proceso más, otra cosa más que le tengo que reportar al Estado, otra obligación más. Pero esto tiene un trasfondo importante. Cuando el país empieza a tener relaciones económicas ya formales con la Unión Europea, con Asia-Pacífico, entonces ellos nos empiezan a exigir. Yo en Colombia no puedo ser una empresa responsable en el tema de protección de datos si el país no es responsable. O sea, el que certifiquen es al país, no a una compañía independiente. O sea, lo que está pasando ahí es que nos estamos homologando internacionalmente para poder establecer relaciones comerciales, en este caso de intercambio de información, y tener más o menos la misma vara con la que miden la información ambos países, por ejemplo. Es correcto. Entonces, en la Unión Europea está el GDPR, la norma de protección de datos personales global para la Unión Europea. Si miramos la norma en Colombia, la gente ve que es una réplica, o sea, copiamos y pegamos de la norma europea, pero no es un copiar y pegar simplemente, sino nosotros les entregamos como Unión Europea a ustedes para que tengan ese como base para la norma propia. Entonces, el año pasado en mayo evolucionó un poquito el GDPR y hubo un boom en Europa porque cambiaron la norma.
Cuando la cambiaron, se aproximaron un poquito a la norma de Colombia. O sea, la norma de Colombia era el GDPR con unas cositas adicionales. Entonces nosotros estábamos un poquito más allá que la norma de la Unión Europea en muchas cosas. Cuando empezaron a hablar, por ejemplo, del tratamiento de datos de menores de edad, del tratamiento de información en las redes sociales, del tratamiento de datos biométricos, nosotros teníamos un poquito más de avance que la Unión Europea en su norma. Asia-Pacífico tiene una norma, si se busca como CB de Cross Border, CBPR, tienen una norma que también, digamos, tiene muchas cosas en común, porque el tratamiento de la información, ya las fronteras se perdieron hace mucho rato en este tema. En este mundo global. Entonces ya las bases de datos están puestas en dónde, la información es de quién, si pusiste una foto en Facebook, hasta dónde llegó, o sea, ya no hay eso, ya eso es global. Entonces, por eso hay congresos de protección de información personal en Colombia, congresos de protección de información en América, en la Unión Europea, en Asia-Pacífico y a nivel global. Y tocamos los mismos temas. Correcto. Es un tema mayor porque no es un tema que solamente se esté ocurriendo en Colombia, sino que vimos hace no mucho tiempo que Facebook tuvo que comparecer ante el Senado de los Estados Unidos y hubo una discusión precisamente cómo estaba manejando los datos personales que vuelvo y digo redundantemente, las personas subían a Facebook, pero Facebook estaba dándole un tratamiento y estaba dándole un manejo diferente a los que supuestamente la ley permite. Estamos construyendo cosas porque el mundo digital trae nuevos retos y estamos teniendo que ajustarnos cada vez más a las necesidades del mundo global. El tema es muy complejo porque cuando estás hablando de Facebook, realmente detrás de Facebook la compañía que pagó los platos rotos fue otra, que utilizó una información que no era para ella. Entonces, cuando yo puse unos datos míos en Facebook, no era para que una compañía en Inglaterra utilizara unos datos para una campaña, o sea, ya la información perdió completamente el control. Se desdibuja la utilización de los datos. Entonces, esto tiene un impacto fuerte, y es que el valor de la acción por ese incidente tuvo un revés grandísimo. Entonces, realmente medir o cuantificar este tipo de situaciones es muy complejo, pero se ve reflejado finalmente en que la imagen de una compañía se afecta muchísimo si no da un tratamiento responsable a los datos, específicamente cuando su negocio son datos. Correcto. Y es una compañía que es a nivel mundial, que podemos utilizar en Colombia para hacer publicidad y que es posible hacerlo. Pero vimos sudar a Zuckerberg en la conversación que tuvo con el gobierno de Estados Unidos para poder defender el punto de vista de Facebook. Es muy difícil, es un tema difícil. El año pasado el tema del Congreso Mundial de Autoridades de Protección de Información era ética, porque es un tema que finalmente no es técnico. O sea, el control de las bases de datos no es un tema técnico, del firewall y del control y de que no puedan exportar información o que yo bloquee puertos. Eso no es protección de información. Es una cultura realmente. Entonces es una parte del proceso. Es una parte. Lo que nosotros tratamos de transmitir en las compañías cuando las acompañamos es un tema cultural dentro de la empresa y es completamente transversal, porque es que la información no es del área de recursos humanos no, la información se maneja en toda la compañía. Cuando yo le pregunto si tienen un acuerdo de confidencialidad con un empleado de la empresa, me dicen sí, tenemos acuerdos de confidencialidad con las personas que acceden a la información. Si yo te pregunto, ¿qué piensas tú de cuánta información maneja una empleada de aseo dentro de una compañía, por ejemplo? Ahí está toda la información. O la persona que recibe documentos en el centro documental. Ahí está toda la información. Entonces no es el que accede al software de base de datos. La gente, en el otro podcast hablamos de qué es una base de datos. Y una base de datos es un compendio de información independiente del formato. Entonces puede ser un software, puede estar en la nube, puede estar física, unas hojas de vida, las hojas de vida de mi compañía son una base de datos. Ese compendio es el que tengo que proteger. Claro. Además, por ejemplo, en un puesto de una compañía de recepción, por ejemplo, hay también políticas de tratamiento de datos personales porque es información que está entrando y saliendo a la compañía a través de un funcionario de la compañía. Entonces también se extiende, digamos, el alcance hasta esa tarea en recepción.
Sí, el tema, por ejemplo, la cultura de las compañías en cuanto a contratar servicios es muy común. Entonces yo contrato al que me administre las impresoras, contrato al que me administre el centro documental, contrato el tema de seguridad con una compañía especializada, contrato el tema de aseo, de oficios varios con una compañía especializada, y todos tienen acceso a mis datos. Entonces, el control que yo tengo que implementar al interior de mi compañía realmente se extiende mucho más de eso. Entonces, el control, los acuerdos de confidencialidad, las cláusulas en los contratos, no preocuparnos solamente por el servicio que me prestan, porque es garantizar que sus impresoras funcionen. La impresora funciona, tiene papel, siempre. Sino tener nivel de conciencia de lo que está pasando con la información. Exacto. Si a ti te auditara la Superintendencia de Industria y Comercio respecto al tema de bases de datos, no te va a buscar como director de tecnología o director de seguridad o presidente del área. A todos nos van a correr y van a dejar a los empleados que usan la información, y a ellos son los que van a auditar. Cuénteme de sus procesos de seguridad. No te van a preguntar a ti, es a ellos. Porque ellos deberían conocer eso y manejarlo, porque ese es su trabajo. Entonces, dentro de mi trabajo, ¿yo qué hago? Yo tengo recepción de documentos. ¿Cómo maneja usted la seguridad de esta información? ¿Dónde está? ¿A quién se la divulgan? Yo soy de seguridad y tengo acceso a las cámaras. ¿A quién le puedo mostrar los videos de las cámaras de control interno o de un ascensor o de no sé qué? Entonces, yo tengo que conocer completamente las responsabilidades que tengo respecto al tema de seguridad. Además, generándose la información, hay muchísimas fuentes de información hoy en día. Ya has mencionado algunas. Por ejemplo, las cámaras de video. Por ejemplo, la información que uno empieza a intercambiar telefónicamente con las personas a través de un negocio. Las mismas reuniones, las actas de reunión, en donde aparece información que puede ser sensible inclusive para los clientes. La información biométrica. Cada vez estamos viendo más equipos que empiezan a saber cuándo sale una persona, cuándo entra una persona, ya sea por RFID o por la misma cédula, ¿sí? Ya hay controles de acceso a las empresas donde están exigiendo la cédula, se captura la información que hay de la cédula, y también eso es una fuente de información adicional que puede ser por un lector de código de barras. Es decir, son muchas las fuentes de datos y la ley cubre todas esas fuentes de datos. Sí, hay un concepto que, ven, te interrumpo. Cuando la norma enuncia las bases de datos, da un ejemplo, como para que la gente se guíe. Entonces dice, por ejemplo, hay recursos humanos, sus empleados, sus clientes, sus proveedores, esos son bases de datos. La gente, uno verifica lo que han reportado ante la superintendencia en el inventario de bases de datos, que tenemos que tocar ese tema, y reportan clientes, proveedores y empleados. O sea, lo que dijo la superintendencia como un ejemplo es lo que toman como referencia a bases de datos, pero tú acabas de mencionar cámaras de video. Cámaras de video, por ejemplo. Tengo mi sistema de seguridad, circuito cerrado de televisión, y estoy grabando. Eso es información personal, eso me permite una cantidad de cosas. Lo primero que hace la Fiscalía cuando hay un incidente, un robo o un asesinato, es solicitar esa información como material probatorio. O sea, eso es un material muy delicado. La información biométrica para acceso, para control de horarios, para abrir puertas, eso es una información que es un dato sensible. Cuando estamos hablando de datos sensibles, son datos. El concepto es información que pueda hacer vulnerable a una persona, por ejemplo, información de salud, religiosa, política, tendencias sexuales, ese tipo de cosas. Y dentro de datos sensibles incluyeron los biométricos. Originalmente, cuando la norma empezó, los datos biométricos eran exclusivamente para identificación. Entonces, la Superintendencia de Notariado y Registro habla que la huella, el único dato que te da es si eres o no eres tú. Ya, no da ningún dato, ni qué religión profesas, ni tu tendencia sexual, ni tus gustos, ni tu color de piel, ni nada. Pero luego lo incluyeron como datos sensibles. Hay una trampita ahí, porque cuando la SIC hace la encuesta del registro de bases de datos, los datos biométricos los tienen dentro de datos de identificación, no dentro del grupo de datos sensibles. Entonces la gente se confunde un poquito y como son datos de identificación dicen, no, yo no requiero autorización, pero como es un dato sensible, entonces tengo una característica adicional, es que yo tengo la potestad de decidir si te lo entrego o no te lo entrego. Eso de
qué es sensible y qué no es sensible, cómo lo maneja la ley, porque para algunas personas el teléfono celular puede ser un dato sensible, ¿sí? Pero para otras personas un dato sensible podría ser el número de cédula. ¿Cómo se define legalmente el nivel de sensibilidad? ¿Cuándo son sensibles los datos y cuándo no? A ver, la clasificación está entre datos públicos, semiprivados, privados, sensibles y datos especiales que son los de menores de edad. Datos públicos son los que están en documentos públicos. Mencionaste la cédula. O sea, eso es un dato público. Eso no es nada que hacer. La cédula tiene la fecha de nacimiento, pero yo no quisiera que mi fecha de nacimiento sea un dato público, sobre todo las mujeres. Entonces dicen, no, ese dato no lo quiero tener ahí como disponible. Entonces el concepto, una vez un abogado en Bogotá en una conferencia decía, la cédula es un dato público, pero no su contenido. Eso es como todo interpretable, pero realmente lo que está en documentos públicos, una escritura, un registro de nacimiento, la cédula, un contrato, el RUT, todos esos documentos públicos tienen un contenido de carácter público. Entonces, es que es el teléfono de mi casa, sí, pero tus datos del RUT son tu nombre, tu teléfono, tu email, esos datos los hiciste públicos, ya están públicos, listo. La idea es que si yo tengo un teléfono de un cliente o de un proveedor o un correo, yo tenga los datos corporativos. Entonces tengo el correo corporativo y no el personal. Tengo el número del celular corporativo. Ahora, ¿quién hace la diferencia o cómo sé yo que vos tenés dos números de celulares o uno solo y es que ese es el personal? Pues no. Pero como me entregaste ese dato dentro del contexto de la relación comercial y lo utilizo para eso. Ahora, si yo tengo el dato de la secretaria de mi proveedor, yo no la llamo en viernes por la tarde a ver qué va a hacer. Ya eso es un comportamiento distinto a la relación o a la finalidad para la que solicitamos ese dato. Entonces, la finalidad es un concepto fundamental. La finalidad es ¿para qué me está pidiendo esos datos? Porque cuando empieza, ahora hubo una publicación en un periódico sobre un centro comercial y sobre una plataforma de servicios de compras y no sé qué por internet, hubo 2 sanciones grandes la semana pasada. Lo que generó la sanción es, está utilizando la información para una cosa distinta a lo que me dijo que iba a hacer. Entonces, si yo estoy hablando de la autorización, yo te autorizo a tratar mis datos, entonces, hay una relación comercial, yo te autorizo a que trate mis datos para esa relación comercial. O sea, si me vas a facturar, te tengo que entregar mi cédula, mi dirección, mi número de teléfono y mi nombre, para que puedas generar una factura. Y si yo te digo bórreme, vos me decís, no te puedo borrar porque es que yo tengo que tener ese dato aquí, es obligatorio. Pero yo tengo la posibilidad de decir, venga, yo le doy esos datos para que me facture, esa es la finalidad, no para que me envíe correspondencia, no para que mande publicidad. Entonces, la finalidad es muy clara. ¿Qué pasó con este centro comercial y con esta compañía? Que si yo reportaron una sola base de datos ante la SIC de clientes. Realmente no es una, realmente tengo 2. Tengo una de clientes para efectos de facturación o para la relación comercial y tengo una de clientes como CRM para el efecto de la generación de mensajes publicitarios y de campañas y no sé qué. Entonces, no es una base de datos, son 2. Y la información, si yo te digo bórreme, yo te podría borrar del CRM, pero no de la financiera. Entonces, la mayoría de las sanciones que la gente ha pagado por tratamiento de datos personales es o porque no atendió una solicitud o porque no tiene claridad respecto a la finalidad de para qué están sus bases de datos. Si yo te digo, no me mande publicidad, y te lo digo formalmente a través de un canal que tú dijiste en la política, yo tengo que respetar eso. O sea, si alguien hace una solicitud, eso es un derecho de petición, legalmente se convierte en un derecho de petición. Entonces estamos hablando de un elemento que es la política de tratamiento de datos personales. Todos estamos escuchando eso permanentemente ya, la política de tratamiento de datos personales, la política de tratamiento de información personal. Es un documento que me exige la norma y es, usted haga un documento suyo donde explique qué bases de datos tiene, para qué las tiene y yo como titular, cómo podría interactuar con usted. Ese es el resumen de la política. Ese es el marco de la relación además. Es decir, dentro de donde va a quedar consignado la claridad de cómo se van a utilizar los datos de un cliente o de una relación comercial, porque puede que sea un proveedor también. Un proveedor, un cliente, un empleado, un ex empleado,
cualquier persona, un visitante. Entonces, ¿quiénes tienen que tener política? Todas las compañías, todas las entidades privadas o públicas, todo el mundo tiene que tener una política. Es yo cómo interactúo con usted, yo como titular, o sea, la persona, cómo interactúa con usted que tiene mis datos. Tengo una pregunta ahí, Alejo. Ahí entonces empezamos a tener que ver con pinzas cómo voy a pedir yo la autorización para manejar esos datos. Ese es el documento que me pone en relación con mi contraparte, llámese empleado, o llámese cliente, o llámese proveedor, o llámese ex empleado, por ejemplo. ¿Qué condiciones debe tener legalmente esa autorización? ¿Cómo la empiezo a planificar? Eso en la norma de la SIC está, que tiene que tener una autorización. Entonces, lo que tiene que tener en resumen es la base de datos que usted tiene, ¿para qué la tiene? O sea, ¿cuál es la finalidad? Y que me explique un poquito la norma. Entonces, según la ley 1581, yo autorizo o he sido notificado de la base de datos o la información que estoy entregando, para qué la van a utilizar, la finalidad, y si tiene algún comentario, comuníquese a los canales de atención. Entonces, los canales son, yo defino un correo, un teléfono, una dirección física. La idea es que no podemos decir, si Postobón tiene un dato mío y Postobón tiene la oficina en Bogotá, a mí mi dato me lo recogen en Medellín, pero voy a hacer un reclamo a Bogotá. Eso no tiene sentido. Entonces, si yo estoy en una zona o con unos mecanismos de recolección de información, esos mismos mecanismos y esa misma ubicación geográfica debe estar disponible para que yo pueda hacer una solicitud. Entonces, yo no puedo obligar a que todo el mundo tenga correo electrónico. En nuestra cultura, mucha gente, y en la parte rural sobre todo, no tiene correo electrónico. Entonces, yo no puedo decir, es que mi canal es el correo, únicamente. Pero si usted me llamó, usted me visitó, no. Entonces, nosotros tenemos el teléfono y tenemos la dirección y tenemos plantas en todo el país, entonces la dirección de las plantas o un correo electrónico. Entonces, tener facilidad para que vos puedas consultar tus datos, para que vos puedas solicitar que te hagan una rectificación o que te borren o quitar la autorización o algo. Hablaste de la autorización. ¿Cuándo requiero autorización? Primero que todo, cuando tengo una base de datos que tenga datos que no son públicos, requiero autorización. O sea, casi siempre. Yo a los clientes les sugiero que siempre tengan autorización, incluso a sus empleados. ¿Cómo o en qué momento debo solicitar la autorización? La norma dice, a más tardar antes de recoger los datos. No, eso no lo tiene nadie. Sobre todo que pasó una cosa. La ley salió en el 2012 y yo tenía bases de datos de toda la vida. Claro, ya había datos, por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Borramos todas las bases de datos? No es. El proceso sería, si hay alguna ley que me obliga a dar un tratamiento de los datos, esa ley sería un tema superior a esta ley de protección de información personal y de la autorización y no sé qué. Entonces, si yo tengo una información de empleados de toda la historia, hay muchos que ya no están, algunos se murieron, unos se fueron bravos, no voy a conseguir esas autorizaciones nunca. ¿Qué información puedo tener? Entonces yo me tendría que ir a la norma. Entonces, el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 2663 del 50, allá le dicen más o menos, de acuerdo a lo que se define en el código, qué información se debe recolectar. En la Ley 50 y la Ley 100 se definieron otras cosas para las cajas de compensación y para las de salud y todo el cuento. Usted requiere otra información. Entonces yo tengo unos datos de menores de edad que son datos delicados. Los tengo que tener de un hijo de un empleado porque yo tengo que reportarlo para la EPS y para la caja de compensación. Correcto. Entonces, no es que vos definás si querés o no entregarme o si me autorizás o no darme. No, eso hay que hacerlo porque la ley me exige. Entonces, la ley está por encima de esto. Yo no requiero autorización y estoy hablando de que tengo datos sensibles. Tengo datos de salud, tengo datos de menores de edad, listo. Es anterior y ya había tenido tratamiento con otras leyes o con otras instancias de la ley en su momento, solo que ha venido evolucionando a lo que actualmente es tratamiento de datos personales. Entonces, eso es muy importante porque yo ya tenía los datos, porque la ley me obligaba desde antes. Ahora,
porque cuando yo reporto en mi inventario ante la SIC, que se llama RNBD, Registro Nacional de Bases de Datos, lo tienen que hacer las compañías medianas y grandes, incluyendo todas las entidades públicas, todas las que, siendo privadas, presten servicios para entidades públicas, y las privadas medianas y grandes. O sea, más o menos 3.000 millones de pesos en activos hacia arriba tienen que presentar el inventario ante la SIC. En este momento, aunque la ley está vigente, muchas empresas no lo han hecho. Dentro del inventario, yo digo de cada base de datos qué información tengo y si tengo una autorización. Si no tengo autorización, total o parcial, o sea, yo puede que tenga 100 registros y de 20 tengo autorizaciones y de 80 no. Entonces me preguntan si tiene autorización y digo sí, en algunos casos, en los que no tiene por qué, porque hay una ley que me obliga a tenerlo. Entonces, si yo tengo enunciada esa ley, que también la reporto ahí, digo, la ley 2663 del 50 me obliga a tener esto, entonces yo ya estoy argumentando por qué no tengo autorización y por qué no los puedo borrar. Porque aunque ya no estén conmigo, igual le conservo esa información. A mí la ley me dice, usted tiene que conservar la historia hasta 3 generaciones. Bueno, ahí está. O para facturar o para una relación, digamos, un visitante. Yo tengo derecho, por seguridad de mi edificio, a tener unos datos tuyos. Si no quiere que lo grabe, no entre. Entonces hay un aviso que se llama el aviso de privacidad que yo coloco en la entrada del edificio o en la entrada de las instalaciones, donde dice que tenemos un sistema de seguridad y vamos a grabar y que la información la vamos a utilizar para efectos de seguridad y de control de acceso únicamente. O sea, yo no puedo publicar ese video, así sea una cosa muy emocionante y muy divertida que pasó en el ascensor, no la puedo utilizar para otra cosa que para efectos de seguridad y control de acceso, que es lo que le puse en el aviso de privacidad. Cuando vos decidiste entrar, teniendo ese aviso ahí, yo no sé si lo leíste o no, pero cuando decidiste entrar, es como autorizo a que traten mis datos. Eso se convierte en una autorización. Pero entonces mira que ahí estás describiendo un proceso que en realidad no es complicado. Debe existir el aviso para que uno esté tranquilo como responsable del tratamiento de datos personales, y es un proceso el que se tiene que garantizar para que cuando yo sea requerido por la ley, entonces yo pueda decir, mire, yo tengo este proceso establecido, estas son las condiciones que yo le presento a las personas con las cuales estoy relacionando los datos y de esa manera tengo tratamientos. O sea, el cartel, en resumen, se vuelve también en un método, se convierte en un método de tratamiento de datos personales, para este caso en particular. Es una autorización, se convierte en una autorización ese aviso de privacidad. Es como cuando tú instalas un software, él tiene un texto ahí, yo le puse un cholito en el leído y acepto. Bueno, no tengo ni idea qué dice ahí, pero usted aceptó. Si hay algún problema después, van a buscar un parrafito ahí, te van a mostrar, mire, es que usted me aceptó esto. Más o menos eso pasa con el aviso de privacidad, pero debe estar. Hay un concepto como unas mejores prácticas o que se llama el principio de responsabilidad demostrada. Si lo buscan con ese nombre, lo van a encontrar un documentico que tiene la SIC, principio de responsabilidad demostrada, y le dice, mire, si yo lo fuera a investigar a usted para sancionarlo por un incidente respecto a protección de datos personales, pero usted me muestra que usted ha sido responsable del tratamiento, yo le voy a reducir la sanción, o puede que ni siquiera lo sancione, porque usted ha sido responsable del tratamiento de los datos. Así, mire, es que él se quejó, pero aquí hay un aviso de privacidad. Es que él no sé qué, pero sí, él me autorizó. Es que fue un tercero, sí, pero mira que tenía un acuerdo de confidencialidad. Entonces yo tengo un esquema implementado de seguridad, se roban la plata y se roban las fotos de las compañías más grandes del mundo, les han hecho unos saqueos de información. No nos puede pasar a todos, pero yo he sido responsable y tengo implementadas unas políticas. El tema realmente es hacia implementar un sistema de gestión de seguridad de información. Ese es el resumen, o sea, todo esto va para allá. En Europa ya se desmontó el registro de bases de datos, porque es que el registro era para que tú te conocieras. Yo como empresa me conozco. Es que yo tengo todas las bases de datos. No eran 3, no, usted tiene 20. ¿Cómo así? Sí, mire, usted nada más de recursos humanos tiene 6 bases de datos, porque usted tiene, por ejemplo, una base de datos de candidatos que no son empleados suyos porque nunca los vinculó y tiene visita domiciliaria, pruebas psicotécnicas, examen psicológico. Y no terminaron el proceso. Y ese señor no tiene ninguna relación real conmigo. Y yo conservo esa información porque es que realmente para mí es costoso un proceso y de pronto el otro se va o lo necesita para otro cargo. Entonces yo conservo esa información y esa no la viste. Tener esa información, un huellero que tiene control de acceso al edificio para tus empleados. Nada que ver con el Código Sustantivo del Trabajo, ni con la Ley 100, ni con nada.
Eso es otra cosa distinta. Y es un dato sensible. Ah, y eso está en un equipo diferente a tu software de nómina o no sé qué. Es otra base de datos. El software de nómina es otra base de datos. Las hojas de vida de tus empleados es otra base de datos. Y son distintas y debes reportarlas separadas. Porque no es lo mismo una hoja de vida que yo tenga en un archivo físico que un software de nómina. La información que contiene es completamente diferente, aunque sean las mismas personas. Y no es lo mismo que un huellero para abrir la puerta, que no tiene nada que ver con los otros datos que estábamos mencionando. Ahora, mi compañía tiene que hacer por ley espirometrías, audiometrías, exámenes de no sé qué, certificaciones de altura. ¿Eso es el software de nómina? No. ¿Eso es el software de la hoja de vida? No, o sea, nada. Eso es otra base de datos. Verá que te van apareciendo unas cosas diferentes. Entonces no pensar en que empleados es una base de datos. Eso es un concepto erróneo. Porque ahí viene el lío de la finalidad. Yo utilizo mi base de datos para una cosa que no es para lo que la solicité. Entonces ahí es cuando vienen las sanciones. Ese es como el tema en resumen. Cuando yo implemento un sistema de gestión de seguridad, entonces empiezo a mirar, bueno, ¿qué riesgos tienen estos datos? ¿Qué puede pasar con mi base de datos? Entonces, si estás hablando de un archivo, el riesgo puede ser que el papel se dañe por roedores, por humedad, por cualquier cosa. Puede ser que los datos se los lleven porque alguien sacó una carpeta, la carpeta del presidente, la hoja del presidente se la llevó. Pues eso es una cosa que puede pasar. Puede ser que se incendió. Entonces, hay una cantidad de riesgos. Si estamos hablando de software, que la máquina se dañe, que un virus, un acceso no autorizado, un usuario exportó unos datos a una memoria, los llevó o lo mandó por correo, en fin. Hubo un caso de una compañía donde la esposa de un empleado de una compañía de comunicaciones vendía, digamos, colchones, por poner un ejemplo. Este empleado, pues venga, yo tengo que son los datos, saquemos eso aquí. Entonces, hacemos una campaña, vendemos colchones en nombre de una compañía de comunicaciones y la gente los compra y los paga de contado. No pasa nada mientras no hagan un reclamo de que un colchón se le dañó un resorte a la compañía de comunicaciones. Ella dice, es que yo no vendo colchones. Entonces hacen la investigación y se dan cuenta que es que un empleado sacó los datos para que la esposa hiciera la campaña. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿La esposa, el esposo que se robó los datos o la compañía? O sea, ¿quién paga la sanción? La compañía. Porque la compañía tiene que tener un mecanismo. Entonces, yo debería tener con mis empleados acuerdos de confidencialidad firmados respecto a este tema. Usted tiene que hacerse responsable solidario del tratamiento de los datos. Con mis proveedores, ahora mencionamos, con mis proveedores de servicios también. Entonces, los controles técnicos, los controles contractuales, físicos. Yo tengo el archivo puesto en un corredor o lo tengo en un baño, que pasa en muchas empresas. Escalas. Por allá, bajo las escalas, en el garaje, eso. ¿Qué control de acceso hay? Si alguien solicita una carpeta, ¿cuál es el procedimiento para entregarle la carpeta a la hoja del presidente? Entonces yo registro quién se la va a llevar, para qué, cuándo me la devolvió, todo eso. Ahí viene un tema adicional y es el tema archivística. Hay una norma de archivo que el Archivo General de la Nación define para entidades del Estado y entidades privadas que presten funciones estatales públicas. Entonces, que todos deberíamos empezar a implementar. A medida que va madurando la norma, van incluyendo más tipos de compañía. En este momento, por ejemplo, las empresas privadas que manejan construcción, arrendamiento de propiedades, las empresas que manejan combustibles, las mineras, algunos tipos de empresas ya están incluidos dentro de este tema. Esta norma nos está cubriendo cada vez a más tipos de compañías. Entonces, viene el tema, por ejemplo, de digitalizar los documentos. Entonces, yo escaneo documentos y no estoy haciendo nada. Realmente yo debería tener un sistema de gestión documental donde está el documento, está la imagen de ese documento con unas características específicas, porque para que ese documento tenga una validez debería tener una firma, una estampa de tiempo, unas características. Entonces, adicionalmente a eso le va a colocar un metadata. Entonces, es una factura, es el número tal, es de tal fecha, era por tal valor y asociado a tal tercero.
Un centro de costos, por ejemplo. Entonces yo tengo una cantidad de información asociada a esa imagen. No es una imagen escaneada, guardada en un disco. Mucha gente está escaneando documentos y no está haciendo nada. Realmente no tiene ninguna utilidad de eso. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo todo eso montado en un sistema de gestión documental? Por ejemplo, el mismo tema de las hojas de vida. Una base de datos es el archivo físico, otra base de datos es este digitalizado con todo el metadata de las mismas personas, aparentemente la misma información, pero los formatos son diferentes y el control que tengo que implementar es diferente. Entonces empezamos a ver que hay muchos temas que se están como reuniendo aquí en torno a la protección de información que tenemos que tener en cuenta. Alejo, entonces de acuerdo al alcance de las responsabilidades y las personas que interactúan con la información, debe haber mecanismos dentro de las compañías también que especifiquen cómo los empleados deben hacer el tratamiento de la información y cuáles son los compromisos que esos empleados que tienen acceso a información sensible deben tener. Eso debe estar, digamos que consignado en una carpeta del empleado, por ejemplo. ¿O cómo sería el proceso ahí? Eso hay que formalizarlo. Pues hay un código de conducta en las compañías cuando empiezan a madurar donde pues yo tengo unas responsabilidades, digamos, independiente de esto, entonces no puede haber pues un comentario de pasillo que vaya a generar algún daño o una utilización inadecuada de los recursos de la compañía, un código de conducta básico. Dentro de eso incluir el tema de responsabilidad respecto al trato de los datos. Porque hay muchos casos, normalmente las sanciones, si ustedes miran la historia de las sanciones respecto al tema de protección de datos personales, casi todos son chismes. Que es que este tenía una amiguita y le compró una moto y le llegó una publicidad de la moto a la casa porque usted es cliente nuestro, entonces la esposa se quejó. Y él fue y se quejó ante la superintendencia porque me dañó el matrimonio. Es un chisme, pero realmente es el tema de protección de datos personales y de responsabilidad que yo tengo respecto a eso. Yo no sé qué impacto tiene el resultado de un examen médico en tu casa. Entonces resulta que es que la niña estaba en embarazo y no había contado, o no es casada, o sea, una cantidad de cosas que pueden pasar alrededor de ese papelito del resultado si se hace un tratamiento inadecuado. Entonces yo no quería contar, o yo no he contado, o no sabía, o cualquier cosa. Entonces, normalmente el tema es, cuando estamos hablando de personas, de información personal, estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de relaciones, de una cantidad de cosas que son las que mueven realmente esto. Que además es relativo para cada persona. O sea, hay cosas que son más importantes para unas personas que para otras. Entonces es muy subjetivo y es lo que se debe clarificar en los acuerdos y en los documentos o en la relación que se establece para poder manejar esa información. Sí, eso es muy difícil. O sea, si yo te digo tengo frío, pues eso es lo que yo estoy sintiendo. Entonces eso medirlo, cuantificarlo, formalizarlo es muy complejo. Realmente es muy complejo. Entonces hay que tratar de hacer unas soluciones simples a este tipo de problemas. Prácticas, sí, muy funcionales. Prácticas. Entonces yo lo que tengo que hacer es un acuerdo de responsabilidad, un contrato donde usted se haga responsable del tratamiento de los datos, una confidencialidad, usted no puede estar contando las cosas. O sea, usted se va a enterar de una cantidad de cosas para trabajar en esta empresa, pero no puede contarlas afuera o no la puede contar en otra área. Entonces, formalizar eso. O sea, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista técnico, hay muchísimas herramientas y hay muchísimos controles implementables. Desde el punto de vista físico, igual. Entonces, ¿dónde pongo el archivo? ¿Cómo controlo el acceso? ¿Tiene llave o no tiene llave? ¿En qué carpetas están? ¿El nivel de humedad? Entonces, empezar a mirar desde esta óptica. Tenemos que ser responsables con los datos. ¿Cómo hacemos? Entonces, empieza implementando una matriz de riesgos. ¿Qué puede pasar con esto? Y de hecho, dentro del tema de la norma, entonces también hay unos riesgos asociados a la norma. El riesgo es que me sancionen, por ejemplo. ¿Por qué me pueden sancionar? Porque mi canal de atención no está disponible, porque no di respuesta a tiempo, porque no reporté una base de datos que debía reportar, porque obligué a alguien a que me diera un dato que no tendría por qué obligarlo. O sea, yo no te puedo decir, te vendo un blue jean y para facturarte te pregunto tu tendencia o tus gustos sexuales. O sea, es que eso es un campo obligatorio, eso no es relevante, para la factura no tiene nada que ver. Es que vamos a hacer una campaña de una ropa, no sé qué, con las características, y a un sector específico le queremos mandar publicidad. Bueno, entonces son datos separados, el de la factura y este. Entonces, trátelos separados. O sea, empezar como a conocer y a madurar un poquito en el tema y no es tan complejo realmente.
Alejo, súper interesante este tema que para muchas personas todavía no es lo suficientemente claro y yo creo que nos has dado luces para poder manejarlo. Mil gracias por estar de nuevo en Transformación Digital y esperamos que las personas que están oyendo este podcast y quieran saber un poco más de bases de datos pueden consultarlo y escuchar el podcast que hicimos con Alejo también de bases de datos. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos esta información, Alejo. Bueno, no, a ti por invitarme. Hay mucho tema de esto, hay muchísimo para trabajar. La idea es que las compañías tienen que involucrarse en esto, todas, no es selectivo. Sí. Todas tenemos que participar. Es una responsabilidad que no podemos evadir y que ya está regulada. Muy bien. Alejandro, muchas gracias. Él fue Alejandro Jiménez, yo soy Alejandro Peláez y esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.